Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Duarte. Actualmente me encuentro terminando mis prácticas profesionales en la empresa Henkel. Henkel es una empresa global en presencia en casi todo el mundo, con más de 150 años de experiencia. Es una empresa alemana que, bueno, entre muchas otras cosas, tiene tres líneas de negocio específicas. La primera de ellas siendo Beauty and Care, donde, como lo dice su nombre, podemos encontrar prácticamente artículos de belleza y de higiene personal. Aquí podemos encontrar algunas marcas reconocidas como podría ser Dial, una de ellas. La segunda línea de negocio es la línea de Laundry and Home, donde bueno, aquí podemos encontrar marcas muy reconocidas, al menos que tienen demasiada presencia en México, como lo son tal vez Más y un 2 3. También Persil lo podemos encontrar por acá. Y bueno, la última línea de negocio, que en realidad son dos líneas de negocio. La línea se llama adhesivos como tal, sin embargo se divide, bueno, adhesivos industriales y adhesivos de consumo. Adhesivos de consumo, pues es el adhesivo más conocido y de hecho se ha vuelto un referente cultural, que es la marca Prit. Entonces, básicamente esas son las líneas de negocio que tiene la empresa como tal. Y bueno, con estos nombres, que al final tienen una presencia grande en el mercado, competimos directamente con empresas como lo son Unilever, Procter Gamble, Bostik, L'Oreal, entre muchas otras empresas, pero realmente considero que pues es una buena empresa y estoy muy feliz de poder estar participando en este proyecto llamado Cash Flow Forecast que les presentaré a continuación. Bueno, les voy a practicar a grandes rasgos el proyecto que he desarrollado a lo largo de esta intervención profesional. Para esto diseñé esta pequeña agenda, la cual nos va a dejar ver 6 puntos muy específicos del proyecto, pero que al mismo tiempo nos podrán dar un detalle como muy general de más o menos hacia dónde va sin entrar en tanto detalle. El primero de ellos siendo bueno, las condiciones o en dónde estamos parados en este momento, el objetivo del proyecto, el alcance del mismo, todo el desarrollo que conllevó el proyecto y por último me gustaría cerrar con algunos challenges y algunos aprendizajes que yo tuve a lo largo del desarrollo de este proyecto y bueno, por último, alguna que otra conclusión cerrando un poquito mi práctica profesional. ¿Dónde nos encontrábamos parados en ese momento? Consideré que hay 3 puntos específicos a tocar para poder entender el contexto y darnos una idea a grandes rasgos de la necesidad de este proyecto. Siendo la primera de ellas la herramienta. La herramienta realmente era una herramienta que era complicada de usar, tenía un tiempo de respuesta muy largo, la documentación que había acerca de ella sobre cómo usarla y cómo modificarla realmente era muy escasa, tenía demasiadas pestañas dentro de la herramienta y bueno, la realidad es que el output final era un output cero flexible, no permitía al usuario hacer algún cambio o modificación en la visualización de la información y por ende no era lo mejor o no era lo óptimo para poder reportar al menos el objetivo que tenemos en este proyecto. El segundo punto es como tal la información. La información, nosotros tenemos cantidades grandes de información disponibles en SAP. Información que, bueno, de alguna otra manera nosotros tenemos que clasificar de acuerdo al periodo y a los resultados de ese periodo para después poderla unificar en un solo reporte, lo cual no estaba haciendo de manera correcta la herramienta. Y por último, tenemos el reporteo. Este reporteo era la necesidad de una herramienta consolidada para Latinoamérica que nos ayudara a entender el flujo de caja y poder pronosticar acertadamente periodos específicos, los cuales de repente son críticos para la empresa, como lo pueden ser bien cierres de año o término de trimestres en el año. El objetivo de este proyecto es construir una herramienta la cual pueda unificar toda la información que tenemos disponible, al menos en cuanto a estado de flujos para Latinoamérica, y entonces construir un pronóstico con los datos utilizando modelos ARIMA o modelos econométricos parecidos a ARIMA, los cuales nos puedan ayudar a tener una tabla dinámica y con esto tener un output o un reporte que nosotros podamos enseñar al equipo de tesorería y que les pueda ayudar a entender los problemas que de repente pueden llegar a tener con su estado de flujos o bien las variaciones que tiene y por qué de esas variaciones. A veces es un poco difícil poder presentar el alcance de un proyecto sin utilizar algún método gráfico. Bueno, eh, esta metodología SMART a mí me permite poder hacer un poco más gráfico, pero al mismo tiempo conceptual, la explicación del alcance de este proyecto.
El objetivo general de este proyecto es desarrollar una herramienta mucho mejor que nos ayude a entender el ingreso y el egreso de efectivo en un periodo específico de un país específico o bien de una región consolidada como lo es Latinoamérica. Nosotros sabremos que pudimos alcanzar este objetivo de acuerdo a la flexibilidad que nos otorgue el reporte y el impacto que tenga este reporte en la toma de decisiones. Lo podemos hacer formando un equipo con las personas que estamos en tesorería y utilizando herramientas que tenemos a la mano, como bien son Visual Basic, Excel y bueno, algunos conocimientos en programación, conocimientos realmente muy básicos, pero que sin embargo el hecho de ser básicos no quiere decir de ninguna manera que puedan fungir como un stopper. Este proyecto realmente es relevante porque tenemos la necesidad de unificar todos los reportes que tenemos en Latinoamérica en uno solo para poder entender cómo está funcionando la región. Y bueno, este proyecto estaba previsto para terminarse en 4 meses. Nosotros decidimos utilizar una metodología ágil. Esta metodología ágil está dividida en 4: la parte de Discovery, Design, Develop y Deliver. La ventaja de esta metodología ágil, o por la cual nosotros decidimos utilizarla, es que se basa en sprints los cuales nos permiten regresar a cualquier fase del proyecto, no importa en qué fase nos encontremos, para poder ver si el proyecto está saliendo bien, si estamos cumpliendo los objetivos y bien, si las cosas están saliendo de acuerdo a lo planeado. En la primera fase, o la fase de diseño, nosotros nos dedicamos a entender básicamente cómo estaba funcionando la herramienta y cuáles eran las necesidades de los stakeholders del proyecto, siendo estos tesoreros locales y tesoreros regionales. Ahora bien, en el diseño nos dedicamos a ordenar todas las ideas que teníamos para este proyecto y ver si eran posibles y alcanzables. En base a eso, construimos un plan de trabajo el cual nos iba a ayudar a dividir en pequeñas tareas cada uno de estos sprints y saber entonces cuál de ellos podíamos empezar a hacer primero y la priorización de las mismas. En la parte de desarrollo, nosotros pudimos explicarlo mucho mejor con un diagrama de flujo, el cual nos permite verlo de la siguiente manera. El sprint empieza. A lo largo de este sprint, como bien decía, se dividen en tareas, las cuales nos van a dar un output final. Este output se va a medir a través de nuestros stakeholders, los cuales nos van a decir si estamos alcanzando el objetivo específico que nos planteamos para ese sprint o bien si no lo estamos haciendo. En caso de que lo hayamos alcanzado, podemos ir al siguiente sprint y en caso de que no, podemos hacer una iteración a cualquiera de las dos fases anteriores para ver qué está saliendo mal o qué podemos mejorar y volver a empezar nuestro sprint. La fase de Deliver básicamente es una fase de entregables en la cual nos encontramos en este momento del proyecto, ya que el proyecto es muy ambicioso. Realmente tomó inclusive mucho más tiempo de lo que teníamos planeado, sin embargo vamos a explicarlo un poco más adelante. No quiero andar tanto en detalles del proyecto porque realmente lo que me gustaría es que se quedaran con el mensaje de cómo podemos planear un proyecto a través de sprints. Sin embargo, creo que cabe la pena hacer una pausa en este entregable de acá. Este entregable básicamente es un dashboard el cual nos deja ver en dónde nos encontramos en este proyecto, los puntos específicos a los que queremos llegar, cuáles son las tareas que tenemos pendiente, los mensajes que tenemos que transmitir a través de esas tareas, las actividades planeadas y bueno, los riesgos potenciales o los stoppers potenciales a los que nos hemos encontrado en este momento del proyecto. Una de las ventajas que otorga la metodología es que no solamente nos restringe al uso de herramientas específicas relacionadas con la metodología, sino nos permite integrar algunas otras herramientas, como bien lo puede ser esta línea de tiempo Gantt, para entender el desarrollo del proyecto y poderlo visibilizar mucho más fácil. El kickoff del proyecto fue el 10 de agosto. Con esto teníamos una junta semanal para tener asistencia y revisar todos los puntos con nuestros stakeholders. Revisando un poco la primera parte del proyecto, nos dimos cuenta que tenía que ser incluso más ambicioso de lo que nos lo habíamos planteado en un principio, por lo que pedimos 2 meses de extensión para poder entregar este proyecto. Bueno, el 31 de octubre tuvimos un problema porque Venezuela implementó una política donde reducía 6 ceros a su moneda y por ende nuestro modelo ARIMA se veía afectado. El día de hoy podemos decir que tenemos un estado de flujos funcional, sin embargo, el pronóstico, que es el principal objetivo del proyecto, se encuentra retrasado de acuerdo a lo expuesto anteriormente. Sin entrar en detalles técnicos de la presentación,
únicamente puedo decir que se utiliza todas las cuentas contables que nosotros tenemos identificadas que pertenecen al estado de flujos para la compañía. Unificamos una base de datos, la cual contiene todos los países, todas las cuentas contables y bueno, a partir de este diccionario mostrado anteriormente, nosotros dividimos en diferentes rubros, si es una entrada, si es una salida, si es una actividad de financiamiento o bien si es alguna otra actividad que no puede corresponder dentro de estos tres rubros anteriormente expuestos para entonces poderla categorizar y tenerla visible. Tomamos todos los tipos de cambio contemplados para este estado de flujos y para todos los países y bueno, el output final de todo esto es un estado de flujos funcional dentro de una tabla pivote, la cual nos permite acceder rápidamente a gráficos y entender mucho más fácil cómo se está comportando la región, además de que podemos ver, en este caso, la suma en moneda local y la conversión automática a euros. Reiteraba que al ser una compañía alemana, pues el output en euros es muy importante. A lo largo de este proyecto tuve algunos challenges, pero también tuve algunos learnings. Dentro de los stoppers o de los challenges que me encontré fue que de repente es un poco difícil analizar y discriminar cierta información crucial. También se me complicó un poco de repente la lógica de comandos y la síntesis también de comandos dentro de Visual Basic y la aplicación de tablas pivote a grandes bases de datos. Por último, aprendí mucho más a cómo estructurar y planear un proyecto de una forma estratégica, a crear y aplicar macros para que pudieran analizar esta información por el usuario y bueno, entender la composición de estados financieros y cómo el análisis de esta información puede impactar en la toma de decisiones. En conclusión, este proyecto es uno de los proyectos que más he disfrutado en mi vida laboral. Realmente es un proyecto que a pesar que no esté terminado, realmente me trajo muchos aprendizajes, me permitió trabajar con un equipo multicultural, con gente de Brasil, con gente de Colombia, los cuales tienen un acercamiento diferente a las cosas y bueno, aprender de ellos. Así que como conclusión podría dividirla dentro de estos tres puntos, que bueno, como decía, fue un proyecto del cual me trajo mucha satisfacción personal, además me ayudó a tener este desarrollo de algunas soft skills, como bien decía, el análisis de información y considero que, bueno, la compañía con proyectos como este siempre se preocupa por el desarrollo profesional continuo de cada uno de sus colaboradores.